Acabamos de ver ahora, la mesa que acabamos de ver, han sido 5 experiencias, 5 ejemplos de buenas prácticas de participación. Ahora, en esta mesa que vamos a abordar, se va a debatir sobre sanidad personalizada, bueno, pues con participantes que nos van a dar una visión desde otra óptica. No sé cómo vamos un poco todavía con retraso. El moderador el primero, que esté el primero, el moderador. Hola, moderador. Así, va. Vamos a ver, empezamos ya. Moderará esta mesa Ana Rodríguez, vocal y responsable del Comité de Ética y Responsabilidad Social Corporativa de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Y a Ana le acompañarán, participarán también en la mesa, José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Ya. Sí. Ya está aquí. Francisco Barros, investigador de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Hola, buenos días. Julián Ezquerra, médico de atención primaria del Centro de Salud de Las Rozas, entiendo de Las Rozas de Madrid, o sea que es vecino mío. Sí, de Las Rozas. No te conozco, pero... Adelante, bienvenido. Inmaculada Mediavilla, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA, y presidenta de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, AMCA. Adelante, gracias. Y por último, Blanca Ruiz, presidenta de la Federación Española de Fibrosis Quística y miembro también de la Junta Directiva de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. El horario es importante. Adelante, Blanca. Pues ya cuando quiera el moderador tiene la palabra. Gracias. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Estamos un poco en el ecuador del día. Yo sí que querría agradecer públicamente aquí, ¿no?, a la organización y también a Karina por haber invitado a SEDISA, que es una asociación de directivos de la salud, que pienso que tienen mucho para hacer, para que vayan incorporando los hospitales, incorporando a lo que son los pacientes. Y luego también agradecer a las personas que me acompañan en la mesa. Intentaremos hacer una mesa muy dinámica porque además tenemos poco tiempo, en el sentido que vamos a recortar un poquito el tiempo porque como vamos mal y somos muy solidarios, en esta mesa lo haremos así. Y luego gracias a vosotros también por estar aquí con nosotros para compartir nuestras experiencias. El título de la mesa y de lo que vamos a hablar es de la salud personalizada, ¿no?, que es lo que pone realmente en el programa. Sabéis que en el Consejo Europeo ya hace años y que se habla mucho del tema de la medicina personalizada, y cuando se habla de medicina personalizada se habla desde diferentes
diferentes ámbitos, desde la prevención, la predicción, bueno, y personalizada no solamente del trato, sino otras muchas cosas y factores que tienen en cuenta y que tienen que ver con lo que es personalizar realmente y, bueno, y ver a la otra persona con las necesidades que pueda tener. Yo, para no quitar más tiempo aquí a nuestros ponentes, que son los que verdaderamente van a hacer una aportación importante y aportarán valor, sí que saldría con una pregunta general para cada uno de vosotros que tendríais que contestar en poquito tiempo, que sería, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Que además sois diversos en el sentido de que, pues bueno, tenemos representación un poco de todo, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de la salud personalizada o la medicina personalizada? A ver, desde mi punto de vista, de una persona que está ahora mismo en la organización del sistema sanitario, la sanidad personalizada sería una forma de organizar el sistema sanitario para hacerlo capaz de identificar las necesidades individuales de cada persona y ser capaz también de dar respuesta a esas necesidades de cada persona atendiendo a las circunstancias que tiene esa persona, a su situación social, a su situación emocional, a sus preferencias, a dónde vive, a dónde trabaja, etc. Y, por lo tanto, es un concepto muy amplio, casi excesivamente amplio. Incluye desde la genómica, de la que nos hablará luego, que nos permite identificar riesgos individuales, pero incluye también, o pienso yo que incluye la toma de decisiones compartida, incluye la capacidad de los profesionales y del sistema de tener empatía y comunicación con los pacientes, incluye la capacidad de dar cuidados a esos pacientes, incluye el cambio, el rediseño de la organización del sistema, de los circuitos asistenciales para favorecer lo que nos comentaban en la mesa de antes, ¿no? el circuito, el paso del paciente por todo ese sistema. Incluye la adaptación de nuestros centros, que son centros todavía extraños y hostiles para el paciente y que no dan suficiente información. En definitiva, yo creo que incluye sobre todo, o que supone un cambio cultural de la organización del sistema y un cambio cultural también de los profesionales. Y también un cambio cultural en pacientes y en la sociedad respecto al papel que tienen que jugar en este nuevo enfoque o en este nuevo modelo. Seguimos, si os parece. Sí. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado. Es un término tremendamente amplio. Casi empezaría por una definición negativa. No es solo genómica. Eso está claro, porque hay veces que parece como si se confundieran las nuevas tecnologías con la personalización de la medicina, lo que es un concepto falso. Más bien es digamos, una parte importante de la medicina personalizada porque se refiere a aquellos factores genéticos objetivos, y eso es de gran importancia, que se pueden recuperar, se pueden analizar de una persona y ayudar a completar el cuadro de cuál es la patología que ha desarrollado, cuál es el riesgo de tener esa patología, cuál es el tratamiento que probablemente sea más eficaz, cuáles son los riesgos que podrían tener. Una gran cantidad de información que, por otro lado, te obliga también a transmitirla de una forma muy personalizada. Es decir, hay veces que se confunde la genómica como grandes datos, como si todo fuera grandes bases de datos, gran cantidad de información, programas, algoritmos o cosas por el estilo. Y se olvida que todo eso no tiene absolutamente ningún valor, ningún sentido, si no se transmite directamente o claramente tanto a los encargados de las prescripciones y del manejo del paciente, como, y fundamentalmente, al propio paciente, que tiene que tener conciencia de cómo es su organismo, en este sentido, cómo es la base genética que lo ha hecho, que lo ha constituido y lo ha traído a la vida, digamos. Sí, yo comparto todo lo que habéis dicho, porque además es la cruda realidad. Yo creo que aquí todos vamos a hablar más o menos de lo mismo. Pero a mí, como médico, desde el punto de vista estrictamente asistencial, creo que la medicina personalizada nos ha pillado el toro. Estamos en un momento presente, no estamos hablando ya de futuro. Estas cosas que vamos a decir ahora, posiblemente dichas hace 15 o 20 años, teníamos que haberlas comentado, y nos ha pillado un toro, es decir, nos ha pasado por encima y ha llegado en un momento en el que, por lo menos desde el punto de vista clínico-asistencial, hay una carencia importante de formación en lo que es la medicina del siglo XXI, la que estamos viviendo en estos momentos.
No hay formación en las universidades, no hay formación durante las residencias, salvo algunas especialidades que están muy involucradas con este tipo de avances, ¿no? Como pueden ser los oncólogos o pueden ser los hematólogos clínicos, es decir, algunas los que hacen enfermedades raras, etc. El resto estamos en mantillas. Es decir, hay un profundo desconocimiento profesional en general, ¿eh? Luego siempre hay quien estudia mucho de todo y sabe de todo, pero lo habitual es que tenemos que formarnos con carácter previo para hacer frente a esta medicina que en este momento, ya digo, la mayoría de los profesionales creo que no estamos adecuadamente preparados. Habrá que hacer un esfuerzo muy importante para actualizarnos, para ponernos al día, para hacer de esta práctica, que ya digo que no es medicina de ciencia ficción, sino que es medicina de presente, que se incorpore de lleno al arsenal terapéutico, al arsenal de tratamiento, de diagnóstico, de prevención, etcétera, que tenemos a disposición los médicos. Bueno, eso, el hecho de hablar la cuarta ya me pone más difícil ser original. Bueno, compartiendo todo, ¿no? Más o menos la definición, ¿no? Que se trata de dar respuesta a las necesidades del individuo, teniendo en cuenta sus características como individuo y como miembro también de una comunidad. Creo que como yo represento aquí a la calidad, pues diré lo que yo creo que la medicina personalizada aporta a la calidad asistencial. Para los no muy iniciados en el tema de la calidad asistencial, la calidad de la asistencia sanitaria, la medimos por dimensiones. Y digamos que la medicina personalizada mejora todas las dimensiones de la calidad asistencial. Mejora la efectividad, que es que lo que hagamos los sanitarios tenga el efecto que queremos que tenga, ¿no? Sobre nuestros pacientes. Mejora la eficiencia que es el gasto adecuado, puesto que nos permite utilizar los recursos necesarios cuando realmente lo son y exactamente los que necesitamos, ¿no? Mejora la satisfacción de los pacientes, porque estamos dando una respuesta muy personalizada a los pacientes. Mejora también la satisfacción del profesional, porque le ayuda en la toma de decisiones. Mejora también la adecuación de los tratamientos, que es otra dimensión que se mide en la calidad asistencial. Y mejora la seguridad del paciente, que es una dimensión muy importante en la calidad asistencial y que pretende que no se cometan errores ni daños en los pacientes. Con la medicina personalizada también conseguimos adecuar las recomendaciones, los tratamientos, tanto en la prevención como en el tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, es la panacea. Perfecto. Blanca. Y ya, pues desde la visión del paciente, después de escuchar a mis 4 compañeros, es de tranquilidad. Porque, bueno, al final, yo llevo 43 años conviviendo con una enfermedad crónica y se hacen muchas pruebas porque puede ser una medicación que generalmente funcione en esa patología, pero luego individualmente, por lo que sea, pues esa medicación a X paciente no le viene bien para su hígado, su riñón. Entonces, esta asistencia más individualizada, más personal, pues permite dar justo en la diana sin daños colaterales, como digo yo. Y permite también hacer esa atención global que decía el primer ponente del Congreso, en el que no solo se fijaban en el aspecto físico si ibas con un tema pulmonar, por ejemplo, sino que valoraba todos los aspectos, el físico, el psicológico, tu entorno, tus inquietudes. Para nosotros la visión del paciente es de tranquilidad. José María, tú has sido el primero y has hecho como, bueno, yo creo que has definido muy bien todo lo que entra dentro de lo que es la salud personalizada o la medicina personalizada. Pero ahora si vamos a lo micro, ¿tú crees que realmente en los consultorios, en la consulta como tal, se le pregunta al paciente cuáles son sus perspectivas, qué necesidades tiene? No sé. Pues depende del consultorio. A ver, la medicina siempre, la sanidad en general, porque creo que no debemos hablar más de la sanidad porque hay también otras profesiones y otros aspectos que hay que tener en cuenta en la personalización de la asistencia. Yo creo que depende todavía mucho y seguirá dependiendo afortunadamente de una relación entre profesional y paciente. Entonces, los profesionales, lo ha comentado antes Julián, no siempre estamos o se nos ha formado adecuadamente en esa escucha activa a las preferencias del paciente, en escuchar al paciente y además
hemos pasado unos años en los que se ha puesto mucho en valor lo que es la homogenización, la estandarización de cuidados, la medicina basada en la evidencia, que es un aspecto muy importante y que mejora la seguridad, la calidad de la asistencia, la efectividad, pero nos ha llevado también a olvidarnos de que cada paciente es un paciente y cada persona es una persona y puede tener una enfermedad, 2, 3, varias enfermedades. Además de ello, puede vivir en un entorno rural o en un entorno urbano, puede tener una situación familiar, social, de una forma o de otra. Y en sanidad yo creo que tenemos que aprender más a escuchar también cuál es esa perspectiva del paciente y qué es lo que nos puede aportar. Y el sistema, la organización que tenemos hoy en día, en la atención primaria tal vez más, pero en los grandes hospitales no está preparada para atender a esas necesidades. Nos falta tiempo, a los profesionales les falta tiempo en la asistencia, probablemente es lo primero que tuviéramos que reflexionar. Falta también formación. Se ha perdido un poco esa capacidad de empatía, de escucha que nos transmitían nuestros profesores cuando estudiamos en la facultad y ahora las prisas que tenemos, la irrupción de la tecnología, que tiene ventajas pero también ha tenido inconvenientes y puede llevar a una cierta deshumanización, pues ha puesto eso en algo más de riesgo. Y lo que comentaba antes también, en los hospitales, sobre todo en los grandes hospitales, la organización es hostil. Yo a veces lo digo, no es hostil a los pacientes, no tiene en cuenta, o pocas veces se tiene en cuenta a los pacientes. Sí que tenemos experiencias, también en Aragón, nos ha comentado antes aquí en el clínico, experiencias de servicios o unidades que han hecho un rediseño a partir de la escucha de los pacientes. Pero en general seguimos organizando a los pacientes en base a nuestras necesidades como profesionales y como sistema, en servicios clínicos, en especialidades, y el paciente no se divide en enfermedades. Sí. Tenemos mucha faena por hacer todavía, ya veis que aquí todos, profesionales y pacientes. Francisco, cuando hablas de la genómica, el Big Data, ¿no?, que de alguna manera también está como relacionado, ¿no?, el acúmulo de datos y todo esto, ¿tú crees que esto puede ayudar a personalizar la atención al paciente o puede ser incluso contradictorio un poco? Te contestaré a la gallega, que depende. Quiero decir, al final lo que nosotros recogemos con todos nuestros análisis es información. Lo que tiene el genoma es información. Información de un individuo. Y nosotros recogemos en las bases de datos, a ser posible, la información del mayor número posible de individuos para poderlos comparar y para poder extraer, digamos, conocimiento útil para poderlo transmitir. Digamos que, volviendo al caso que comentabas antes de que nos ha cogido el toro, con todo lo que dijiste suscribo casi no, el 110% de todo lo que decías y que creo que de todo lo que te callas. Porque el problema de la transmisión es lo que hace que sea difícil la utilización del Big Data como tal. El hecho de que tengamos tecnología no nos asegura que se aplique correctamente. En cierto modo, cuanta más información... Ahora vivimos en una época digitalizada, con información, en el cual utilizamos esos medios a veces para cosas absurdas. Es decir, tenemos tanto Internet y lo que más se consulta son vídeos de gatitos. Es decir, es que corremos el riesgo de llegar a eso, sobre todo precisamente por la falta de referentes, gente que asesore correctamente sobre qué es la información válida o relevante para un paciente en un momento determinado. Eso lo notamos muchísimo en la consulta. Es decir, los pacientes llegan cuando descubren que tiene una alteración genética, llegan completamente desorientados, en el sentido de que es difícil encontrar los dos aspectos. A veces encuentran demasiada información, porque todo el mundo bucea en Internet y llegan con la cabeza hecha realmente un lío, y otras veces, simultáneamente, con muy escasa información, digamos, institucional, fiable, de la que pueda hacerse cargo o tener confianza.
El problema de la desorganización que tenemos, que creo que es crónica en este campo, es precisamente que genera desconfianza. Y lo que necesitamos es organizarnos adecuadamente para que precisamente la sociedad tenga confianza en la asistencia que está recibiendo. ¿Que nos queda mucho por hacer? Infinito. Es que eso desgraciadamente. Solo un inciso, un poco contestando a lo que comentabas. Hace ya más de una década, cuando empezó el programa de genómica en el instituto, el NIH americano, el Instituto de la Salud americano, decidieron, o comprendieron, o vieron que hacía falta educación en genómica. Y entonces hicieron un programa de formación en medicina. ¿A quién se dirigió? No lo dirigieron a los especialistas, ni a las áreas concretas, ni a los laboratorios, porque esos eran los que estaban generando esa información. Fue a asistencia primaria, directamente, que son los que están en contacto directo con el paciente. Julián, tú que has sido gestor, estás en la asistencia, además formas parte de una asociación de médicos y tal, ¿tú crees que la atención está personalizada es más difícil a lo mejor en un ámbito que en otro, tanto por ejemplo, en primaria, hospital o sociosanitario? No sé, ¿cómo ves tú de alguna manera? Yo creo que la asistencia personalizada es difícil para todos, sobre todo porque estamos hablando de asistencia personalizada en un sistema de salud despersonalizado. Es decir, trabajamos con números, trabajamos con 28 barras en Madrid, 26 barras en mi tierra, bueno, cada uno donde sea su origen, ¿no? La medicina actual se basa exclusivamente en datos, listas de espera, tiempos medios de demora, estancia media quirúrgica, estancia al alta, no sé qué, pero sin embargo hemos perdido lo que es el norte de la medicina, la relación médico-paciente, ese tiempo necesario para practicar no solo la medicina hipocrática, la que necesitaba un tiempo para hacer una historia clínica completa, dedicación al paciente, sino también para incorporar ahora estas otras herramientas a la historia clínica, como son toda la información del genoma, de todo lo que nos viene. Algo tan importante como casi todas las consultas acaban con una prescripción farmacológica. Estamos hablando ya de la farmacogenómica, ¿no? Donde podemos predecir cómo va a ir un determinado medicamento a un paciente para tratar una determinada enfermedad, que no es igual en ese paciente que el que acabo de ver media hora antes, que aparentemente tiene la misma enfermedad, pero va a cursar de forma diferente. Todo esto pasa por un modelo sanitario personalizado. Y para personalizarlo necesitamos tiempo, que es el factor más complejo que en este momento tenemos, o la mayor dificultad de dotar al sistema sanitario, porque tenemos un sistema absolutamente colapsado y desbordado en el que esto que es tan básico como tener tiempo en estos momentos es casi una utopía. Ahora sí que sería hablar de la medicina del futuro, una medicina en la cual volvamos a tener tiempo para los pacientes. Entonces ya digo que aplicar la medicina tradicional más todo este mundo que nos ha venido ahora con cada vez menos tiempo va a resultar difícil en todos los ámbitos, no solamente en la atención primaria, sino también en el mundo del hospital, donde tradicionalmente había una cierta tendencia a tener más tiempos por pacientes y todo el mundo estamos viendo como cada día las consultas de las distintas especialidades médicas del hospital, o las quirúrgicas, me da lo mismo, son cada vez más cortos los tiempos, donde antes se daban 20 minutos para atender a un primer paciente, ahora se les da 10, porque hay lista de espera, porque nos están llamando, por favor meter 3 más, es decir, o personalizamos, ya digo, el sistema, lo humanizamos un poco o estamos condenándonos al fracaso. Inma, tú que estás muy relacionada con la calidad, bueno, también con la asistencia, que eres médico de familia y tal, ¿no? Pero ¿tú crees que los pacientes, ahora ya me salgo del guión, ¿tú crees que los pacientes y las asociaciones de pacientes están realmente integrados en temas de calidad en los hospitales o en los centros sanitarios? Porque a veces parece más que la calidad sea de profesionales, ¿no? Que nosotros nos hemos preocupado de tener los protocolos, los procedimientos, homogenizar, ¿no? De alguna manera todo lo que hacemos y luego vigilar, sobre todo en tema de efectos adversos, seguridad del paciente y tal, ¿no? Pero ¿tú crees que realmente los pacientes son conscientes de que esto se está trabajando en los hospitales y que los profesionales están en ello ya hace muchos años? Yo creo que sí. A ver, yo conozco la realidad madrileña, es decir, yo trabajo en atención primaria en la Comunidad de Madrid y desde luego sé
que desde las estructuras del Servicio Madrileño de Salud hay un contacto continuo con las asociaciones de pacientes y va más allá de una alianza, digamos, que se centra únicamente en sentarse y en compartir cosas, sino que cada vez más contamos con los pacientes para la elaboración de las rutas asistenciales, de los protocolos, los procesos, las rutas asistenciales. Cada vez contamos más con sus expectativas y con sus necesidades. Es verdad que los profesionales sanitarios no estamos muy acostumbrados a trabajar así, a trabajar con los pacientes, quiero decir, a vernos fuera de esa relación ya muy estructurada, ¿no? de sanitario-paciente, de sentarnos en la misma mesa, escucharnos y ver cuáles son los objetivos que yo tengo como institución o como organización o como profesional sanitario, cuáles son los que tú tienes como paciente y conseguir aunarlos y que eso se plasme en una ruta asistencial. Digamos que es nuestra intención. Probablemente aquí están muchas asociaciones representadas, ellos perciban como que es insuficiente. Lo entiendo, o sea, quiero decir, de verdad que sí, yo creo que por lo menos desde el Servicio Madrileño de Salud sí que hay una concienciación de eso. De hecho, hay una subdirección general de humanización dentro de una dirección general de humanización, que la humanización ahora bueno, pues es una línea estratégica en casi todas las organizaciones sanitarias que trabaja precisamente en esa línea, ¿no? del contacto con las asociaciones de pacientes. Y desde luego, me ha dicho, los pacientes los pacientes pueden aportar, o sea, eso lo tenemos clarísimo. Y que ellos saben que pueden aportar, yo creo que también lo saben, claro que lo saben, sí, eso estoy segura. Hace muy poco, hace unos meses, hemos hecho un estudio que además han participado en SEDISAE, participó el Foro de Pacientes y la Plataforma de Pacientes. Fue muy curioso porque la mayoría de los pacientes que contestaron la encuesta, solamente el 10% de pacientes conocía lo que hacen a nivel de ministerio en temas de seguridad de paciente y calidad, ¿no? Lo que hace el ministerio, lo que hacen sus hospitales como tal. Y sí que había como un reclamo, ¿no? que hacían los pacientes, es que no tenían los resultados a veces por los resultados de seguridad del paciente, de indicadores de calidad, que a veces algunos sí que son públicos, pero igual en alguna comunidad, ¿no? en algún sitio no. Sí, no, era general, ¿eh? Aquí participaron de todas las comunidades. Claro, que tenemos una página web, en Internet, un observatorio de resultados y que apostamos por la transparencia, ¿no? en cada los vez resultados. más. Nosotros en la Comunidad de Madrid se lleva trabajando ya en bastantes años, ¿no? Ya se ha publicado, no sé si es el quinto o el sexto observatorio con 3 años para atrás, con resultados transparentes de muchísimos indicadores, cada vez más, o sea, cada vez más, aportamos más indicadores. Es una página además que nos la trabajamos mucho con la intención de que sea asequible y comprensible por parte de los pacientes porque está orientada a los pacientes. Vale. A veces es complicado, ¿no? Pero solamente con la información, solo con la información se pueden tomar decisiones y se puede ejercer la libre elección, que también existe en la Comunidad de Madrid, y se pueden ejercer los derechos como paciente, solo con la información transparente. Yo creo que, vamos, yo apuesto por eso. Se ha avanzado mucho, sí. Luego. Nos falta por hacer, por eso, pero se ha avanzado mucho. Blanca, tú, paciente, ¿qué necesidades, qué piensas tú cuando tú vas a la consulta, ¿no? Con un poco, pues bueno, barreras que tú veas, necesidades que tú ves que de alguna manera todavía pues falta por trabajar a nivel de los sistemas sanitarios, del tema organizativo y de otras áreas, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que yo siempre he pensado que la mente es la que pone las barreras y los obstáculos y sí que pienso que hace falta un cambio de mentalidad y también mucha voluntad. Hay cosas que se piden que no todo el mundo tiene la misma voluntad de hacer y de colaborar. Sí que creo que lo ideal sería hacer un trabajo en equipo porque al final cuando te enfrentas a una enfermedad se enfrenta al paciente, pero se enfrenta al médico y se enfrenta a la administración. Al final es un equipo, lo que pasa es que no logramos trabajar en equipo, ¿me entiendes? O sea, la administración hace su labor de gestor de recursos, el médico hace su labor de gestionar tu salud y yo hago mi labor de cuidarme. Yo pienso que juntándonos romperíamos muchas barreras de comunicación, de voluntad, incluso se podría cambiar esa mentalidad que digo que pienso que al final es la mayor barrera para conseguir estas nuevas opciones médicas, que es la individualizada, que pienso que a la larga, aunque inicialmente se pueda ver como un gasto, a la larga ese gasto sería bastante amortizado porque ahorraría muchísimas cosas que ahora no se están ahorrando, pienso.
Perfecto. Bueno, yo creo que vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Nos faltan, para las 2 son 7 minutos. Yo sí que daría la oportunidad, ¿no?, si queréis hacer alguna pregunta, porque creo que es muy importante también que participéis. Perfecto. A ver, ¿cómo podemos los pacientes apoyar a los médicos para que cambien su enfoque actual del sistema sanitario y sea posible una medicina personalizada? Los pacientes queremos apoyar a los médicos de verdad. ¿Quién contesta? A ver quién se atreve. Me siento aludido, ¿no? Sí, Directamente. pues venga, después le dejaremos a él también. Yo agradezco personalmente que los pacientes apoyen a los profesionales. Si el sistema sanitario funciona es gracias a los profesionales, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, todos los que prestamos en este momento actividad sanitaria por y para los pacientes. Si los pacientes apoyan a los profesionales, seremos un colectivo que seguro que conseguiremos nuestros objetivos. Si hay una diferencia en intereses entre los profesionales y los pacientes, porque vayamos por caminos diferentes, la que va a ganar siempre es la que dirige, organiza, la que gestiona, que es la Administración. Y no es que la Administración sea mala por ser la Administración. La Administración tiene su papel, hay que entenderlo, tiene unas funciones, tiene unos mandatos legales, constitucionales, presupuestarios, que tiene que ejecutar, pero eso no es un mandato que va en un único camino. Tendrá que buscar un camino que satisfaga las necesidades de los profesionales y de los pacientes. Por lo tanto, bienvenidos sean los pacientes al mundo de los profesionales, al apoyo, porque el apoyo es mutuo. Nosotros necesitamos de los pacientes, si no, no existiríamos. Y los pacientes necesitan a los profesionales para que les atiendan. Por lo tanto, tenemos que ir juntos y de la mano. Yo no puedo decir otra cosa. José María. Yo creo que de hecho ya se está dando y tenemos experiencias por todos lados, pero para mí es fundamental que los pacientes cambien de un papel pasivo a un papel activo. Se trata de pasar de la perspectiva o de la expectativa de ir al profesional o al sistema a que me curen o a que me cuiden, a ir con la perspectiva de voy a la consulta no a que me curen sino a curarme, o no a que me cuiden sino a aprender a cómo cuidarme. Esa autonomía de los pacientes yo creo que es fundamental y probablemente es la única alternativa que tenemos ahora para conseguir más tiempo para los profesionales y que puedan dedicarse. Y luego, evidentemente, como organización o como sistema tenemos que dar espacio a los pacientes para que colaboren con nosotros en el diseño de los servicios. Y tenemos que hacer un cambio en el diseño organizacional y en la organización del sistema, necesitamos que los pacientes colaboren con nosotros y nuestra obligación es darles ese espacio para participar en el diseño de los servicios, no en la evaluación solo, que también, sino en el diseño de los servicios. Hay otra pregunta, tenemos 2 preguntas que las contestaremos, y después ya sí que cerraremos la mesa. ¿Se pierde el trato del paciente por colapso? ¿Estamos hablando del mismo sistema sanitario o estamos hablando de política? ¿Estamos hablando de recortes y de falta de medios? ¿Estamos hablando de la administración que no se une lo suficiente? Son bastantes preguntas, casi que contestemos de forma breve, quien queráis de vosotros. No sé, por alusiones. Aquí administración. A ver, recortes ha habido. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un sistema sanitario público que se rige por unos presupuestos públicos que aprobamos entre todos. Aprueban nuestros representantes en el Congreso, con lo cual todos estamos afectados por unos presupuestos que nos limitan. Y además ahora, salía esta mañana en el periódico, tenemos una limitación importante de profesionales, es decir, que tenemos una limitación de gasto, de presupuesto, que nos marca el sistema político que tenemos, y tenemos una limitación de profesionales, con lo cual yo no hablaría de recortes, hablaría de que tenemos que jugar con las cartas que tenemos, que son las que nos damos todos como sociedad. Y la última pregunta. ¿Cómo podemos los pacientes tener una asistencia médica personalizada, tomando en cuenta que las tendencias tecnológicas ya están en nuestro sistema? ¿Cómo?
¿Cómo podemos los pacientes tener una asistencia médica personalizada teniendo en cuenta que la tecnología ya está dentro de salud, ¿no?, y de la medicina? El acceso a esa medicina. Eso sí que es un problema realmente administrativo. Y según la legislación, cualquier usuario del sistema público de salud tiene derecho al acceso a esa digamos, medicina personalizada, ese tipo de análisis como correspondiente. Eso, digamos, está garantizado. El problema es me tengo que volver a repetir, es el de la desorganización. Tenemos un sistema tan fragmentario que no conseguimos asegurar que la calidad o el derecho a ese acceso sea igualitario en todo el país. Estamos, aparte de dividido entre comunidades, y hay muchas diferencias entre las prestaciones entre ellas, pero dentro de una misma comunidad hay distintos tipos de organización. Hay presión por parte de los pacientes. Una de las formas que tienen, ligándolo con la primera pregunta, es de ayudar, es precisamente el asociacionismo. La presión que ejercen las asociaciones de pacientes, un ejemplo creo, de éxito, son las enfermedades raras. Han conseguido a nivel, no solo de este país, a nivel europeo, a nivel mundial, digamos, metas casi imposibles de plantearse, pues hará 50 años, por ejemplo. Esa forma de enfocar la presión sobre los políticos creo que es absolutamente esencial. Garantizar esos derechos es otro también problema político, y el conseguir que tengamos una medicina de calidad e igualitaria, desgraciadamente es un problema político, no técnico. Una intervención muy rápida sobre esto. Yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde nos movemos, el terreno en el que estamos, la sociedad que tenemos, y que hacer compatible una medicina básica, clásica, tradicional, que llega al 100% de la población, con este nuevo modelo de medicina, en el que a día de hoy, y en este país por lo menos, la accesibilidad va a estar muy limitada por razones de coste, tiene que hacernos pensar que lo que habrá que empezar a plantear con los pacientes es cuáles son las primeras líneas de trabajo en medicina personalizada que tendremos que implementar. Es decir, priorizamos el tratamiento oncológico, priorizamos las grandes patologías hematológicas, que bueno, la hematomología también tiene su campo claro, el de las enfermedades raras, las enfermedades psiquiátricas, donde también hay mucho que hacer. Es decir, tenemos que poner posiblemente prioridades, porque si no, estamos absolutamente de acuerdo todos en que esto es de gasto infinito. Es decir, en medicina se puede hacer muchísimo, pero tiene un coste elevadísimo. Y el coste de oportunidad, que yo creo que es un concepto que ya se va conociendo más en todo el mundo, ¿no? ¿Qué dejamos de hacer para hacer esto? O sea, si dedicamos un gran presupuesto del país a este tipo de asistencia médica, a esta asistencia sanitaria, ¿de dónde lo quitamos? Porque lo que es incompatible es, además, con tener unos recursos limitados. Entonces, este es un poco el debate, que a lo mejor no se puede personalizar este tipo de medicina en todo, que eso ya llegará cuando tenga que llegar, cuando las economías de escalas permitan que abaratemos los costes de todos estos procedimientos, y que a lo mejor dentro de 50 años esto es la medicina, lo que llamamos ahora medicina tradicional, y entonces estaremos pensando dentro de 50 años en lo que podemos hacer a otros 50, ¿no? Pues digo que es complicado. Y desde el punto de vista ético-social también. También, sí, sí. Bueno, ya para acabar, y ahora empezaríamos por Blanca, en una palabra, en una frase, ¿qué hacemos? Porque salen tantas cosas y siempre se hablan, ¿no? Y a veces decimos, es más de lo mismo, siempre. ¿Qué hacemos? En una palabra, esto es un esfuerzo tremendo, el que yo os pido ahora, además no estaba en el guión, pero ¿qué hacemos? Una palabra, una frase. Dialogar. O sea, dialogar. Sí, el trabajo en equipo que comentaba Karina, antes. apunta, que después esto haremos. Venga, Inma. En una palabra difícil. O una frase. Pues formar a los profesionales en el pregrado y en el posgrado en este tipo de relación diferente también con el paciente y con los abordajes terapéuticos. Insistir en que los Big Data y todos esos datos tienen que ser
trasladados a la consulta del médico de todos los días de una forma explotable, interoperable, que te ayuda realmente en la toma de decisiones y en el enfrentamiento con el paciente que tienes enfrente, e incorporar a esos datos la experiencia del paciente y los resultados vividos desde el paciente, que nos falta incorporar esos datos a ese Big Data, los PROM y los PREM que se dice ahora. No en una, en dos. Hace Bueno, falta en dos. un pacto social. Pacto social, Sí. muy bien. Resumiendo, yo creo que es organizarnos adecuadamente y mucha formación. Pues es complicado, pero yo pensaría un poco en la línea también de lo que han hablado. Yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente, pacientes, profesionales y administración para... Y yo me lo para voy a ver por dónde permitir vamos. también. Yo creo que tenemos que generar confianza de profesionales y pacientes y, desde luego, ir de la mano. Eso está clarísimo. Muchísimas gracias a vosotros y a todos vosotros.